Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Bien, bien. ¿Y Buenas usted? noches. Aquí estamos muy bien. Buenas noches. Hola, Melania. ¿Qué tal? ¿Qué tal los demás? Buenas tardes, Nick. Michael, Ángel, Buenas Dora, tardes, Lick. Jenny. Buenas Buenas tardes, tardes. Lick. Ok, ¿ya vieron su nota de examen? Sí, Lick. Sí, Lick. Ok, vamos Sí. a hablar. Excelente. Vamos a hablar sobre eso al final de la clase. Me recuerdan todos a reservar unos 20 minutos antes de la hora para ver el examen. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutitos más para que ingresen más personas. También me ayudaría, por ejemplo, no sé si ustedes tienen un grupo de chat entre ustedes, no sé, la verdad, no sé qué también se conocerá, para ver si pueden ayudarme a sus compañeros que hacen falta para comenzar ya la clase de hoy. Bueno, entonces vamos a esperar unos minutitos, unos 2 minutos, para que ingresen los demás compañeros de ustedes.
Ok, listo. Vamos a comenzar y vamos a ver. Hacen falta más o menos unas 5 personas, más o menos. Voy a pasar la lista ahorita, solo para verificar quiénes son las personas que no están presentes. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Y espero que vengan listos con calculador y todo, porque vamos a hacer unos ejercicios también. Que por cierto, quiero felicitar a la María, por lo menos en la parte de los ejercicios andan bien, fíjense. Esto es una felicitación general para la María. Sí, a lo mejor tal vez hubieron algunos fallos en ejercicios, pero son fallos que a lo mejor por cuestión de nervios o por cuestión de tiempo tal vez hubieron fallado, pero por lo menos yo me fijo que los ejercicios andan bien ustedes. Entonces, bueno, voy a pasar listo ahorita y voy a abrir el cuadro de Excel. Vamos a ver. Ok, hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles 3 de marzo. Listo. Entonces, rapidito, vamos a hacer esto. Ana Elsie, ¿se encuentra aquí, Ana? Presente. Listo. Ashley, ahí está Ashley. Listo. Cristian Orlando, ahí está Cristian, listo. Dani Benítez. Presente. Listo. Vamos a ver, Emel, ¿se encuentra aquí Emel? Sí, ahí está Emel. Presente. Listo. Frankie, ahí está Frankie. Presente. Gabriela Nicole, listo Gabriela. Gloria, ahí está Gloria. Italia, ¿se encuentra aquí Italia? Listo. Vamos a ver. Esperen, Italia se encuentra aquí. No. Italia. Italia. Vamos a ver. Italia. No se encuentra aquí Italia. No. Listo. Iván, aquí está Iván. Presente. Listo. Jefferson. Presente. Listo. Jocelyn. Jocelyn, no está Jocelyn. ¿Alguien conoce a Jocelyn? ¿Alguien se llevará con Jocelyn? ¿No? ¿Nadie? Ok. Solo porque, no sé, ella ha tenido problemas de conexión últimamente, no sé, pero me fijo que suele faltar bastante. Vamos a ver, Katie. Bueno, Katie creo que se excusó. Aquí está Katie, listo. Vamos a ver. Kenia, ¿se encuentra aquí Kenia? Kenia. No está Kenia. No. Lilian. ¿Se encuentra aquí Lilian? Lilian. No. Luz María. ¿Se encuentra aquí Luz? Luz. Ahí está Lilian, sí. Ya. Listo. Luz María. ¿Se encuentra aquí Luz? No se encuentra aquí Luz. Marjorie. ¿Se encuentra aquí? Presente. Listo. Ok, listo. Aquí está Melania, ahí está. Presente. Listo, Mercedes. Y Mercedes ya nos abandonó. Entonces ya no contemos con Mercedes. Por cierto, fíjense que ustedes son bien, ustedes son bien continuos en ese aspecto, que por lo menos esta clase no he tenido tantos abandonos en esta clase. Entonces, a pesar de que es de las primeras clases, ¿verdad? Uno esperaría que en las clases más avanzadas uno tuviese gente que continuase desde principio a fin, pero no pasa. Ok, Samuel, aquí está Samuel. Tania, aquí está Tania. Presente. Listo. Vivian, ahí está Vivian, excelente. Yanni, ahí está. Dora también. Catherine Amendares, se encuentra aquí. Presente. Excelente. Michael, ahí está también Michael. Frank, bueno, Frank también ya nos abandonó. Vamos allá a usar a Frank y Ángel, aquí está, listo. Entonces, listo, no tengo a Luz María, no tengo a Kenia Paguada, no tengo a Jocelyn y no tengo a Italia. Son las cuatro. ¿Quién? Jocelyn, ahí está. Jocelyn, es que Listo. no me conectaba. Ok, entonces ya estamos todos.
Bueno, entonces solo tengo, bueno, solo me faltó Italia, Kenia y Luz. Listo, entonces vamos a comenzar con el tema. Al final vamos a estar discutiendo sobre el examen. Y ya vamos a comenzar sobre el tema de hoy. Continuando con el tubo raíz X. Prestemos muchísima atención porque esto es la base de futuras clases y la base también de su carrera. Entonces prestemos muchísima atención. Y ahora vamos a ver qué tan bien dominan todo este tema, que también lo han estudiado, que también se han preparado para la exposición del viernes. Vamos a ver. Si yo preguntase, ¿qué podemos preguntar? Vamos a ver. Solo estoy esperando que me cargue la diapositiva. Tengo bastantes archivos abiertos. Sí, con razón se tarda bastante. Ok. Esperemos que se cargue ahorita la diapositiva. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado que nosotros, bueno, los componentes internos. Hemos hablado de que nosotros tenemos componentes internos. Tenemos la parte de lo que es el cátodo, donde está el filamento, y la parte del ánodo. Entonces vamos a ver. ¿A quién le puedo preguntar? Vamos a ver a Emel. Vamos a ver, Emel, ayúdenos. ¿De qué polaridad habíamos dicho que era el cátodo? ¿Y de qué polaridad, Cristian, habíamos dicho que era el ánodo? El ánodo es No positivo. recuerdo, Lee. Ok, está bien. Cristian. El ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Exactamente, así como lo está diciendo su compañero. Nosotros sabemos bien de que el cátodo salen electrones, se despiden electrones. Tenemos dos filamentos aquí. Estos filamentos, lo que pasa con estos filamentos es que se deposita corriente, que es el mismo MA que ustedes cogen para el estudio. Se deposita corriente, y a partir de esa corriente que se deposita, se genera calor en estos filamentos, y este calor genera electrones, así como lo estamos viendo aquí. Ese proceso se le conoce como proceso de emisión termoiónica, donde viene, y a través del calor, a través del calor que se emite al filamento, es decir, que se genera en el filamento, se emiten electrones. Por eso es que ustedes van a ver de que ese equipo emite mucho calor, en parte por la manera en que se forman los electrones, porque los electrones se forman en base al calor que hay en este filamento. Entonces, como había dicho su compañero, el cátodo era positivo, el ánodo era positivo, el cátodo negativo. Entonces, el cátodo era polaridad negativa, de aquí salían electrones, y estos electrones se iban atraídos hacia el ánodo, porque era polaridad positiva. Entonces, como los electrones sabemos muy bien de que son negativos, aquí estamos viendo el flujo de electrones, como se muestra aquí, se van atraídos hacia el ánodo. Entonces, bueno, y otra cosa fundamental, entre el cátodo y el ánodo hay un voltaje. Ese voltaje se regula a través del KV o KVP que ustedes cojan para el estudio. Como les había dicho, ese voltaje va a regular muchísimo la velocidad con que viajan estos electrones. Eso lo vamos a ver también más adelantito. También va a regular muchísimo la cantidad. Hay algunas cosas fundamentales. Por el momento solo estoy dando un pequeño repaso. Habíamos hablado del ánodo radiológico, que esta es la forma del ánodo, como estamos viendo aquí. Habíamos también dicho que había una sección del ánodo que se llamaba el branco, que era precisamente el lugar especial del ánodo donde proyectaban estos electrones, donde chocaban los electrones. Habíamos dicho que ese branco tenía que tener ciertas especificaciones. Primeramente tenía que tener un número atómico alto, porque cuando el número atómico es alto, atrapa una gran cantidad de electrones. Es como, por ejemplo, decírselos así, por ejemplo, digamos un muro, y que el muro tenga balas. O por ejemplo, un vidrio blindado que pueda tener balas. Si el vidrio es blindado, puede tener muchísimo mejor las balas que un vidrio que no es blindado. Entonces, algo así es la misma analogía. Cuando nosotros tenemos materiales con número atómico alto, pueden atrapar mejor los electrones, los atrapan muchísimo mejor. Hemos dicho también que el material tenía que tener buena conductividad térmica, que disipe el calor, y que tenía que tener un punto de ebullición alto. Entonces, hemos dicho que el material adecuado que cumplía con estas especificaciones era el tungsteno. Y entonces, era el tungsteno. Habíamos visto que el tungsteno cumplía con estas especificaciones que necesitamos para el material.
Y voy a hacer una aclaración, fíjense también, el tungsteno. De hecho, lo voy a apuntar aquí, el tungsteno. Bueno, el material de blanco, me voy a poner aquí, el material de blanco puede cambiar en otra modalidad de imagen. ¿A qué me refiero con esto? Lo que estamos estudiando aquí es el tubo de rayos X enfocado a lo que es la radiografía. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en aspectos como en la mamografía, hay otras especificaciones ahí que tenemos que tomar en cuenta, y entonces en vez de estar trabajando con un blanco tungsteno, a veces nos vamos alineando con un blanco, por ejemplo, molibdeno o con un blanco de rodio, que son materiales que varían, que varían estas especificaciones. Entonces, por el momento, vamos a estar enfocándonos exclusivamente en la parte de la radiografía. Después, cuando ustedes vayan más avanzados en su carrera, van a ver que estas especificaciones pueden cambiar, que en vez de tungsteno, por ejemplo, ustedes van a ver que el blanco de ciertos tipos de equipos para imagen puede ser de molibdeno o de rodio. Ustedes van a ver eso más adelante. Por el momento estamos enfocándonos en la parte exclusivamente de la radiografía. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y habíamos dicho una cosa súper interesante, que este ánodo giraba como, más o menos como el efecto que quiere mostrarles la imagen. Gira. Y la razón de esto es porque disipa el calor. Porque al momento en que ustedes están girando el ánodo, ustedes evitan de que el proceso porque hemos visto también de que los electrones cuando impactaban contra la parte del blanco, se generaban rayos X, pero que además de generarse rayos X, estos electrones depositaban calor al ánodo. Entonces, por eso es que es útil que este ánodo esté girando, esté rotando de esta manera, porque así el calor no se concentra en un solo punto, sino que se distribuye en todo el ánodo. Entonces vamos a ver esa especificación. Fíjense muy bien que el ánodo gira para distribuir calor, y el ánodo puede llegar a girar, por ejemplo, usualmente gira a 3600 revoluciones por minuto. RP, cuando veamos aquí el RP, lo que significa RPM, revoluciones por minuto. También hay otra palabra en inglés, ¿cómo se diría? Per minute, creo que vendría siendo la misma sigla en inglés, fíjense. Vamos a ver, RPM, revoluciones por minuto. Si ustedes, por ejemplo, llegasen a ver RPS, significaría revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Entonces, fíjense que esas revoluciones lo único que nos indica es cuántos giros está dando el ánodo en un determinado momento. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de 3600 revoluciones por minuto, estamos diciendo que el ánodo está dando 3600 giros en un minuto. O sea, así de rápido, 3600 giros en un minuto. Hay algunos ánodos, por ejemplo, yo podría suponer, por ejemplo, los de tomografía, que pueden llegar a girar hasta 10.000 revoluciones por minuto. Y esto va a depender muchísimo para evitar, sobre todo para cuando estos electrones son de demasiada energía, que son casos que se pueden dar, por ejemplo, en tomografía, o inclusive se pueden dar en ciertas especificaciones, por ejemplo, bueno, pues, si no más recuerdo, hay un proceso semejante que se utiliza en la radioterapia, donde son rayos X de muchísima más alta energía. Entonces, hay otras modalidades que es más común estar viendo revoluciones más rápidas en el ánodo. Y esto va a variar también de acuerdo a ciertas especificaciones del equipo. Entonces, por el momento vamos mencionándolo. Otra situación, por ejemplo, usualmente la parte del blanco, este es el área que usualmente puede tener el blanco, es decir, el área exclusivamente la que recepciona los electrones, usualmente puede tener esta área, puede tener esa especificación. Y entonces, continuamos. Habíamos hablado de otra cosa interesante, que era lo que era el punto focal. Y fíjense que ese punto focal era precisamente justamente el lugar del blanco, del ánodo, donde se formaban los rayos X. A eso lo vamos a conocer como punto focal. Súper importante que vayan aprendiendo ese concepto desde ya.
Es eso básicamente el punto focal. El lugar donde vienen los electrones y originan los rayos X. A eso lo conocemos el punto focal. Y entonces veamos algunas cosas interesantes del punto focal. Primeramente, el punto focal tiene un tamaño concreto. Es decir, cuando yo me refiero al tamaño del punto focal, me referiría, por ejemplo, a la región, específicamente al área donde se están formando los rayos X. A eso me refiero el tamaño de punto focal. Entonces, cuando yo abro el tamaño de punto focal, área donde, o mejor dicho, tamaño del área, donde se forman los rayos X. A eso lo vamos a conocer, ese concepto de tamaño de punto focal. Precisamente el tamaño, el área donde se forman los rayos X. Eso es el punto focal. Vamos a aprender ese concepto desde ya. Vamos a aprenderlo desde ya, que eso es precisamente el tamaño del punto focal. Y sabemos que el punto focal es donde se originan los rayos X. Listo. Vamos a ver. Samuel, ¿qué es punto focal? Samuel, ¿qué es el lugar donde se originan, es el lugar donde se originan los rayos X. Listo. Iván, ¿qué es punto focal? Es el lugar donde se origina. Listo. Ajá, exactamente. O sea, si estamos como que fuese una escuela, como que fuese de una clase de primer grado, ¿no? Y de hecho, es útil que se vaya memorizando. O sea, vamos a ver. Gloria, ¿qué es el tamaño del punto focal? ¿Cómo dice? El tamaño del punto focal. ¿Qué es el tamaño del punto focal? Es donde se originan los rayos X. El tamaño. Ok, listo. Entonces veamos algunas cosas interesantes del tamaño del punto focal. Fíjense que el tamaño del punto focal va a depender del tamaño del filamento, donde se originan los electrones. Recuerden aquí, recuerden a un inicio cómo veíamos que era ese cátodo. Recuerden muy bien. Veíamos, bueno, como era una de las diapositivas más a esta, recuerden muy bien que teníamos dos filamentos. Un filamento grande y un filamento pequeño. Y entonces habíamos dicho de que el filamento grande era para punto focal grande y el filamento pequeño para punto focal pequeño. Ahora recordemos esto y veámoslo ya reflejado en la siguiente imagen. Ok, entonces fíjense muy bien. Vemos aquí que cuando los electrones salen del filamento pequeño, lo que se produce es un punto focal de menor tamaño. Y cuando los filamentos salen cuando los electrones, perdón, salen del filamento grande, se produce un punto focal de mayor tamaño. Entonces, eso nos va a alterar nosotros el tamaño del filamento. Nos va a alterar nosotros el tamaño del filamento para el tamaño del punto focal. Y fíjense que el tamaño del punto focal se varía de acuerdo a la cantidad de MA que ustedes escojan para el estudio. Okay, veo que alguien tiene el audio encendido. Aquí tiene el audio encendido. Ana. Listo, ya lo desactivé, Ana. Entonces, la cantidad de MA que ustedes escojan para el estudio va a seleccionar en el equipo el tamaño del filamento donde van a salir los electrones. Entonces, vamos también fijándonos bien en eso. Usualmente, y ahorita fíjense muy bien que lo voy a decir de una manera muy cualitativa, es decir, no voy a estar dando una cantidad concreta porque esta cantidad varía de acuerdo al tipo de equipo. Usualmente cuando se trabaja con un MA bajo, esto lo que va a ocasionar es que ustedes empiecen a operar en el filamento de menor tamaño. En el filamento de menor tamaño. Y entonces, ¿qué va a producir esto? Que se utilice, o mejor, que obtengamos, porque obtenemos un punto focal de menor tamaño. Y caso viceversa también, vamos a copiar esto. Ok, vamos a copiar esto.
vamos a copiar esto para cuando estamos seleccionando un MA mayor. Y fíjense muy bien que lo estoy caracterizando así, porque ahorita no puedo ponerme a dar una cantidad concreta porque esto va a variar de acuerdo al equipo. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a trabajar también con un MA mayor, aquí lo voy a copiar. Cuando se trabaja con un MA mayor, entonces voy a cambiar aquí, se trabaja con el filamento de mayor tamaño. Y esto lo que hace es que obtenemos un punto focal de mayor tamaño. Entonces ahorita estamos viendo esta peculiaridad. Recuérdenla muy bien, por favor, todos recuérdenla muy bien. Recuérdenla muy bien, porque después lo van a volver a utilizar, sobre todo al momento de que nosotros estemos seleccionando el tipo de imagen que queremos para el estudio. Después van a ver ustedes. Vamos aprendiendo todo esto ahorita. Vamos aprendiendo todo esto y... Ok, vamos aprendiendo todo esto. Tómenle captura de pantalla. Y continúo entonces. Ok, continúo. Y listo, vamos a continuar entonces. Ahora, fíjense que ese tamaño de punto focal va a afectar el tipo de radiografía que nosotros obtengamos. ¿En qué aspecto? Fíjense que más o menos la geometría de un estudio de radiología es este. Sale un punto focal. Fíjense muy bien, esto es algo así. Tal vez ustedes no lo ven tan... Vale, vamos a crear un poquito. Tal vez ustedes no están asociados con esta geometría. Pero más o menos de aquí está el tubo de rayos X. Aquí está el tubo de rayos X. El tubo de rayos X. Aquí se originaría el tubo de rayos X. Y entonces del tubo de rayos X va a salir un haz. Este es el haz de rayos X. Haz de rayos X. Entonces, lo que sale del tubo de rayos X es un haz de rayos X. Ya saben muy bien eso. Fíjense que el tamaño inicial del haz va a ser ese punto focal. Y entonces, a medida los rayos X se dirijan a ese paciente, el haz se va a expandir. Y entonces, fíjense que ese tamaño de punto focal va a afectar en un fenómeno conocido como penumbra. Esa penumbra tiene la misma analogía que, por ejemplo, pueden hacer este experimento en su casa para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que es penumbra. Con el foco de su celular pueden proyectar la sombra de su mano, pueden proyectar la sombra de su mano contra la pared, o esto se va a ver muchísimo mejor con el foco de su cuarto, con el foco de luz de su cuarto. Vean ustedes la sombra que genera el foco de luz de su cuarto y ustedes van a distinguir que su sombra tiene una parte medio borrosa a la orilla de la sombra. No sé si me ayudan a distinguir eso. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Quiero que alguien me siga. Vamos a ver. ¿Me confirman? Solo quiero que me digan ese experimento. Con el foco de luz de su cuarto, vean ustedes la sombra que se genera y noten ustedes que esa sombra tiene una parte como borrosa a las orillas de la sombra. ¿Me confirman? Sí, sí se nota. ¿Se nota? ¿Los demás qué dicen? ¿Me están siguiendo o piensan que o no quieren hacerlo porque no? Okay. Sí. Sí, Lick. Ok, entonces eso se le conoce como penumbra. Esa parte borrosa de la sombra se le conoce como penumbra. ¿Qué pasa? Yo les dije en un inicio, en clases anteriores, que había fenómenos de la luz que ocurrían en los rayos X también. Entonces resulta que lo mismo sucede en los rayos X, en una estudiografía. Va a haber una sección de la imagen que nosotros vamos a tener que va a tener esa parte de penumbra. Y fíjense muy bien que esa parte de la penumbra se va a ver afectada muchísimo por cuánto es la distancia, por ejemplo, del tubo de rayos X al paciente. Va a tener muchísimo que ver. Observen aquí que cuando bueno, aquí no está viendo bien. Mejor dicho, la distancia del punto focal al paciente. Es decir, lo vendríamos así viendo como la distancia desde el punto focal, es decir, desde la salida del tubo de rayos X al paciente. Ven ustedes que esa penumbra se va a reducir cuando aumenta la distancia del punto focal al paciente. Vean ustedes que el tamaño de esa penumbra se va a disminuir.
Hagan el mismo ejercicio, siempre con la sombra de su mano que proyecta su foco de luz de su cuarto, acerquen más la sombra al suelo y díganme qué sucede con esa parte borrosa de la sombra. Díganme qué sucede. Se aclara. Ajá, ahí, esa es una muy buena palabra para definirlo. Se aclara, ¿verdad? ¿Qué observan los demás? Síganme el juego, porque así van a entender mejor este proceso. ¿Qué pasa Sí, cuando ustedes... Como que cuando se ustedes, define un poco ajá, más, ¿verdad? exactamente, como que se define un poco más, exactamente. Vean ustedes que eso pasa porque la penumbra disminuye de tamaño. Entonces, cuando ustedes están incrementando la distancia del punto focal, que al final de cuentas terminaría siendo la distancia del tubo de rayos X al paciente, ustedes van a estar obteniendo una imagen más definida. Y también sucede que cuando ustedes están, por ejemplo, disminuyendo el tamaño del punto focal, ustedes van a tener una imagen también con menos penumbra, es decir, más definida. Esto es un efecto geométrico nada más. Después van a ver que lo vamos a estudiar más a profundidad en imagen, dentro de la imagen. Ahorita solo quiero que se vayan familiarizando con estas cosas. Entonces, bueno, vamos familiarizándonos con estas cosas, porque hay muchas de estas cosas que las vamos a estar viendo de base nada más. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en específico hasta aquí? No, Lick. Ok, muy bien. ¿Los demás? ¿Ninguna pregunta? Listo. Eso, Lick, eso Ajá. depende, creo, de la distancia que vaya poniéndolo o no. Sí, va a depender de la distancia del tubo de rayos X al paciente, va a depender del tamaño del punto focal. Ustedes vean aquí, este punto focal tiene un mayor tamaño, este punto focal tiene un menor tamaño. Entonces vean de que el tamaño del punto focal reduce esa penumbra, es decir, que lo que termina ocasionando es una menor borrosidad. Pero esos son efectos que los vamos a estudiar más a detalle en otra clase. Pero eso tiene que ver con la ley inversa. Tiene que ver... no, es que la ley inversa tiene más que ver con la intensidad de los rayos X y cómo se alejan y cómo se reduce la intensidad de los rayos X con la distancia. Esto tiene más que ver por pura geometría. Es pura geometría. Bueno, de hecho, la ley del cuadrado inverso también es pura geometría. Pero esto se relaciona no tanto con la intensidad, sino que por puros factores geométricos del estudio. Ok. Entonces vamos a ver. Voy a ir a la siguiente diapositiva y vean ustedes el efecto de la penumbra en la rafía. Vean ustedes más o menos. Aquí tenemos dos rafías de tórax. Y vean ustedes cómo esta parte medio borrosa, que era el mismo efecto que ustedes veían en la sombra de su mano, se logra ver cuando hay penumbra. Y vean ustedes de que cuando la penumbra es menos visible, esa parte medio borrosa que hay a la orilla de la rafía se nota menos. Entonces ya ustedes ya más o menos se van dando una idea de qué manera, por ejemplo, podrían mejorar o disminuir la borrosidad de la imagen. Pero estos son ya un poquito factores más analíticos que van a ver más adelante. Vamos conociéndolas, entonces vean ustedes. La penumbra es más visible aquí porque se nota esa borrosidad a la orilla de la imagen. Vean ustedes aquí ven lo mismo. Y vean aquí que aquí hay menos esa parte de penumbra, como menos de borrosidad. Vean ustedes que aquí está más definido en esta rafía. Aquí está más definido. Y entonces, vean ustedes ese cambio cuando la penumbra es visible en una rafía y cuando la penumbra es menos visible. Entonces vamos a continuar. Y hay otra peculiaridad, fíjense muy bien, de que el ánodo, estamos hablando del ánodo, por supuesto, de este ánodo, tiene cierta inclinación con respecto a la trayectoria de los electrones. Es decir, está inclinado, tiene cierto grado de inclinación. Tiene cierto grado de inclinación, como lo estamos viendo aquí. ¿Qué pasa? Y a lo mejor tal vez no logren identificar la geometría, pero fíjense muy bien de que esta básicamente es la trayectoria de los electrones. Esta es la trayectoria de los electrones. Y entonces vamos a tener electrones aquí. Electrones que van a chocar contra el blanco del ánodo. Y entonces esos electrones se van a topar con que el ánodo esté inclinado. Tiene cierto grado de inclinación. Y esto, por supuesto, va a afectar en cierta medida el tamaño del punto focal.
fíjense muy bien, afecta en cierta medida el tamaño del punto focal. El punto focal, después vamos a ver que se termina reduciendo y esta afectación del punto focal va a tener ciertas mejoras en lo que es la calidad de imagen. Pero vamos conociendo, porque estamos hablando del tubo de rayos X, de que el ánodo tiene cierto grado de inclinación con respecto al trayectoria de los electrones. Es decir, vean ustedes, los electrones vienen aquí. Nosotros, por ejemplo, tendríamos el cátodo más o menos por aquí. Aquí tendríamos el cátodo. Licenciado. Ajá, ¿le escucho? Usted dijo que le recordáramos faltando 20 minutos. Ok, Son las 5:40. excelente, excelente, muchas gracias. Ya vamos a hablar, entonces solo termino esa parte y ya vamos a hablar. Entonces, mire muy bien, del cátodo salen electrones, estos electrones chocan contra el ánodo tiene cierto grado de inclinación, y esto después va a terminar afectando lo que es el tamaño del punto focal que va a salir ahí. Pero vamos aprendiendo muy bien esto. Vamos simplemente viendo el efecto. Después lo van a estudiar más a detalle. Y fíjense que hay una peculiaridad. Que cuando se trabaja con un ánodo inclinado, como estamos viendo aquí, pasa que de repente los rayos X que se terminan produciendo en el ánodo, la mayoría de esos rayos X se acumulan en torno a una sola región del haz de rayos X. Esto es lo que ven aquí. Sería más o menos la trayectoria de los rayos X. Este es el haz de rayos X. Este sería el haz de rayos X. Haz de rayos X. Tenemos nuestro haz. Entonces vamos a ver de qué es inclinación del ánodo. Lo que termina ocasionando es que muy buena parte de los rayos X que se originan en el ánodo se vayan acumulando a una sola dirección. Y por eso es que se muestra aquí. Aquí ustedes, esta imagen, lo que les quiere decir es que en esta parte del haz hay más intensidad, es decir, más cantidad de rayos X, y en esta parte del haz hay menos cantidad de rayos X. Hay menos cantidad de rayos X. Y entonces, fíjense que esto es súper útil. Súper útil, sobre todo para cierta anatomía, por ejemplo, una anatomía de tórax o por ejemplo una anatomía de mama, nos va a ayudar muchísimo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si de repente se posiciona el cátodo justo debajo de una parte de anatomía un poquito más gruesa y el ánodo justo debajo de una anatomía más delgada? Por ejemplo, anatomía de tórax. Nosotros tenemos la caja torácica que es de mayor espesor, y tenemos el abdomen que es de menor espesor, y entonces, si nosotros posicionásemos esta parte, justamente encima de la caja torácica, y esta parte, justamente encima de lo que es el abdomen, entonces esto nos ayuda muchísimo en el aspecto de calidad de imagen. Por ejemplo, vean ustedes aquí el efecto que nos causa esto. Vean ustedes aquí se compara cuando se aplica, cuando se ubica, por ejemplo, el cátodo justamente encima de lo que es el tórax y lo que es el ánodo justamente debajo de lo que es el abdomen. Entonces vamos a ver aquí que nos brinda una mejora en lo que es la rafía, y aquí vemos que la rafía no se nota tanto, o sea, que es una menor calidad cuando no se aplica ese efecto. Que por cierto, ese efecto se le conoce como efecto talón. Así lo vamos a conocer. Yo he escuchado, sobre todo de personal técnico del hospital de escuela, que esto le llaman efecto truncamiento, si no me equivoco la palabra. Yo he escuchado también de otro personal que le llaman efecto truncamiento. Así he escuchado que le llaman efecto truncamiento. Así he escuchado, así más o menos he escuchado que le entienden algunos. Pero es el mismo efecto talón. Es el efecto talón. Entonces, bueno, vamos solo viendo qué es lo que pasa. Fíjense muy bien que ahorita no estamos estudiando rafías. Lo que estamos estudiando es el tubo de rayos X. Después, cuando estudiemos rafía, vamos nosotros a distinguir que esta imagen tiene un mejor contraste que esta imagen. Pero ahorita no estamos estudiando rafía. Estamos estudiando el tubo de rayos X. Entonces, fíjense que ese efecto talón se utiliza, pero muchísimo, en lo que es un estudio de mamografía. En un estudio de mamografía vamos a tener una situación semejante. Vamos a tener el tubo de rayos X,
vamos a tener una acumulación de rayos X en una parte del haz de rayos X, y esa parte del haz se va a ir direccionada a la parte mayor espesor de la mama. Pero ahorita van conociendo todo eso. Entonces, listo. Vamos a llegar hasta aquí entonces, y luego ahorita vamos a discutir del examen, porque ya falta 15, entonces sí. Vamos a discutir sobre el examen, y mañana vamos a estar viendo esto. Fíjense muy bien, quiero ver mañana también a una muy buena cantidad de personas. Ahora, yo quiero disculparme por lo de ayer, porque ayer les cancelé, pero quiero disculparme porque me encontraba en una reunión. Quiero disculparme muchísimo, me encontré en una reunión llenando un formulario, porque nos van a donar equipo, y entonces no podía cancelar esa reunión. Entonces quiero disculparme con todos ustedes, porque no merecen de que el docente les esté cancelando una reunión a última hora, eso no se lo merece. Entonces, por eso quiero disculparme, porque, o sea, si tenemos una reunión, si yo les dije, nos reunimos este día, esta hora, esa reunión la tenemos. Entonces, por eso quiero disculparme, porque no es bueno que el docente les cancele a última hora esta reunión. Entonces, bueno, vamos a discutir sobre el examen. Y, por cierto, para todos los que vienen entrando, el examen está ya habilitado, o sea, ya pueden ver las notas del examen en el campus, para ver si lo quieren ver ahorita, en el momento que vamos discutiendo el examen. Entonces, vamos discutiendo sobre el examen. Sí, se le escucha entrecortado. Bueno, yo sí le escucho. Sí, no sé lo- escúchale. Yo también solo lo escuché. Felix, se escucha mal. Ok, fíjense muy bien, esto es un programa de mi computadora. Ya me ha pasado inicialmente, es un programa de mi computadora. Ok, denme 3 minutos, voy a reiniciar la computadora porque me está escuchando mal. Listo, 3 minutos, no se salgan. No se salgan de la reunión.